El prestigioso jurado del Premio Iturbi dará a conocer en la gran gala final a su ganador o ganadora. La 21ª edición, que se celebra en el Teatro Principal de Valencia, ha contado con 178 candidaturas de 41 países, 6 veces más que en años anteriores. Son unos trabajos ímprobos. Menudo problema que es escoger entre gente buenísima, quien te gusta y a lo mejor ni sabes por qué. Pero bueno, aquí estamos para eso. El concurso internacional de piano de Valencia nació con el propósito de homenajear el legado del maestro José Iturbi, fallecido en 1980. También sirve para impulsar la carrera de jóvenes talentos internacionales de hasta 35 años, un certamen bienal que celebra ahora 40 años de historia. ¿Qué es el talento? ¿Cómo se demuestra? ¿Qué es lo que ocurre en un niño cuando dice yo quiero ser pianista? O cuando ese mismo niño dice yo quiero ser futbolista? O cuando ese mismo... ¿Qué es lo que hay? Bueno, no lo sabemos. Por lo tanto, todos sabemos lo que es talento hasta que lo tenemos que explicar. Lo que a mí y a los demás miembros del jurado nos interesa muchísimo es el encontrar a alguien que sepa dar algo en la belleza de la música, el misterio de la música, el conmovernos de alguna manera. Y eso suele ocurrir no muy frecuentemente. El certamen, organizado por la Diputación de Valencia, destinará en esta edición especial un total de 89.000 euros entre los finalistas, un 70% más que en años anteriores. El ganador firmará además un contrato con la prestigiosa compañía IMG Artists y grabará un CD con el sello discográfico IBS Classical. Junto con los otros 2 finalistas iniciarán una gira de conciertos por España y el extranjero. El concurso es una catapulta que le tira uno al aire y luego pues o empiezas a volar o te caes otra vez. Y un último consejo para aquellos que se quedan a las puertas. Pues que trabajen más para la próxima vez.